Hola, bienvenidos a este encuentro de diálogos en el marco de la Semana de la Juventud, el cual se denomina Cerrando Brechas Intergeneracionales desde la Oralidad. Para este tenemos un panel muy nutrido donde vamos a tener tanto jóvenes como adultos, donde vamos a tratar de hacer un paralelo entre lo que vivíamos antes en el municipio de San Luis y cómo lo estamos viviendo en esta época, desde las dos miradas, tanto de los adultos como de los jóvenes. Entonces, la idea es que este espacio nos permita interactuar, conocer y sobre todo fortalecer nuestras culturas, nuestras raíces y no dejar pasar de largo todas esas vivencias que vivimos en una época atrás, que nos permitan también rescatarlas, valorarlas y sobre todo compartir esas experiencias maravillosas de ambas generaciones, las antiguas y las de ahora. Entonces, para iniciar, le damos la bienvenida a los participantes y la idea es de que ellos se nos presenten y nos digan su edad para que vamos ampliando más el parámetro del rango de visión y vivencias. Bienvenido. Muy me llamo Horacio Duque Martínez, tengo 72 años, yo fui nacido, levantado y criado aquí. Ahora en esta época de violencia me tuve que ir para Medellín, pues desplazado porque esto está muy duro. Y yo ya no quería dejar mi pueblito y volví aquí al pueblito y me tocó volverme otra vez con esa calentura, a seguir por allá. Y me tocó unos sufrimientos muy horribles recién ido a Medellín. Yo era uno y tenía mi hogar, mi señora, y me tocaba ponerme a vender torta y pan de queso porque a mí nadie, por allá no lo colocaban a uno por la calle. Y llegaba en ese espacio público y me quitaban las bandejitas de parva, me tocó aguantar hambre, llevar del bulto horriblemente. Cuando eso tenía yo por ahí que de 24 años o más. 24 años. Ya estaba viejo. Sí. A mí ya me tocó aguantar hambre porque como yo vivía, me levantaron en el campo, cultivábamos el frijol, maíz, yuca. Eso todo era... Sí, bueno, sigamos. Seguimos. Primero la presentación y ya después empezamos. Ajá. Que nos escuchemos durito. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Maldonado Martínez. Nací acá, pero también, como dice don Horacio, por temas de la guerra, incluso siendo muy niño, tenía 3 años, tocó irnos hacia la ciudad de Medellín. Mi familia, pues toda la vida es de acá. Generaciones, 2, 3 generaciones atrás, siempre pues hemos resistido y he estado en este territorio. Y no sé, un poquito de mí, soy estudiante de ingeniería agropecuaria, toda la vida me ha gustado el campo, pese a que no estuve pues así de lleno porque obviamente en las ciudades eso es otra cosa diferente, pero siempre como con esas ganas de aprender del campo. Entonces eso es como un poquito de mí, tengo 24 años y nada, contento y qué bueno poder estar acá con ustedes, que nos puedan compartir todas esas vivencias, experiencias y nada, muchas gracias. Acabando con el establo. Esperemos un momentito. Un celular. No se le dañó. Duro. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo de Jesús Ochoa Cardona. No soy nacido aquí, llevo 4 años viviendo aquí en San Luis, amañadísimo. Qué pueblo tan agradable, qué gente tan cordial, qué gente tan amena. Tengo muchas amistades de aquí en San Luis, no rechazo ninguna, todas son al pie. Me tocó sufrir un poco en la niñez por la muerte de mi padre, 9 hermanos, mi mamá viuda. Para levantar 9 nos tocó rebuscarnos la comida. Mis estudios no fueron sino hasta 3º bachillerato, 3 años de mecánica industrial en Pedro Justo de Río, salir a trabajar para poder buscar la comida para ayudar al hogar. 5 hombres, 4 mujeres. Yo soy de Buenaventura Valle, no soy de Medellín.
Me crié en Medellín de los 5 años en adelante, sí, pero yo nací en Buenaventura Valle. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dayana Miranda. No nací en San Luis, pero desde los 8 meses de nacido, pues he vivido acá. Toda mi familia es de acá. ¿Y qué más puedo decir? Actualmente estoy estudiando artes plásticas. Y pues me siento feliz y ojalá podamos aportar algo en esta conversación tan interesante que va a ser. Excelente, gracias, Dayana. Esperemos que él nos enfoque con la cámara. Usted puede quedar hacia allá. No, usted hágale, sí, usted. A usted ya no. Allá tienen con el otro hablan ustedes de aquí para allá. Sí, correcto. ¿Me toca ya? Sí. Listo. Bueno, buenas tardes a ustedes. Mil gracias por la invitación, por tenernos en cuenta nosotros, los de la tercera edad. Mi nombre es Héctor Gómez Mejía. Tampoco nací en San Luis, sino en jurisdicción de San Francisco, pero ya viviendo acá no llevo sino 17 años, pero 17, pero en esos 17 años no más me siento hijo de San Luis, me siento familia de todos los sanluisanos y amañadísimo totalmente. También así un poquito a grandes rasgos de empeño, como he visto los compañeros que lo han dicho. También llegué a formar parte de la familia de San Luis por medio de desplazamiento masivo. Todos sabemos la violencia que nos tocó vivir, pero bueno, eso en ese momento, un sacrificio, un sufrimiento y una tortura psicológica, pero gracias a Dios eso se convirtió en una grande bendición para poder formar parte de la familia sanluisana. Y aquí estoy feliz, contento, agradecido con todos los compañeros y con ustedes que nos invitaron y con estos jóvenes que veo. Me parece muy importante, por un lado, que ustedes los jóvenes quieran compartir con nosotros los adultos, o digámoslo tranquilamente, nosotros los viejos. Eso es bueno, no, eso es muy bueno. A mí personalmente me parece supremamente importante, por un lado, y por otro lado, muy hermoso, porque muchísimo, ya lo habían tocado antes, muchísima de la juventud, por el facilismo, por las drogas, por tanta cosa, no tienen en cuenta a los viejos, ¿sí? Entonces, es algo que yo valoro, me parece muy hermoso, muy importante, estar acá con ustedes, nosotros los de la tercera edad, para compartir, tanto que ustedes nos escuchen a nosotros, cómo fue nuestra vivencia en esos tiempos, y nosotros escucharlos a ustedes, qué piensan de eso y cómo sienten el cambio entre esos tiempos y estos de la nueva generación. Para que sigamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo López Buitrago. Soy sanluisano, nací aquí. Mi familia paterna es un poco andariega, aunque a mi abuelo lo conoce todo el mundo. Mi abuelo es del Paisita, todos lo deben conocer. Y mi familia materna, si es de aquí de San Luis, de los Buitragos de Buenos Aires, que también hay muchos por ahí. Hay un candidato a la alcaldía pasada, es familiar. Por mi parte, viví en el pueblo 16 años. Cuando tenía 16 años me fui para Medellín a estudiar. Volví este año por motivo de la pandemia. Y bueno, personalmente soy sociólogo de la Universidad de Antioquia, a eso me dediqué todos estos años en Medellín. Tengo 25 años. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Luis Oscar Gómez Gómez. Tengo 96 años y 6 meses. Nací en San Luis.
Mi niñez fue muy buena, pero más tarde, con motivo de la violencia, me tuve que desplazar el 9 de noviembre del 89. Me fui para Cali y viví 25 años en Cali. A los 25 años me volví a vivir aquí. Dejé mis hijos en Cali. Apenas vine con unos poquitos, porque la familia mía siempre es numerosita. Fueron 10 hijos. Porque en ese tiempo no había televisión, ni había nada. Espera, la única tentación era la mujer. No había más que hacer. Sí, en ese tiempo era eso. Entonces, como ahora ya con los años, ya vivo a ver qué hacen los hijos conmigo. Muchas gracias, don Oscar. Bueno, hijo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Reynel Santamaría Bonilla, sanluisano, 100%, resistente. Muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Muy bien saben que soy el profesor del adulto mayor, el mejor trabajo que me ha pasado en el mundo. Enamorado cada día más de mi trabajo, de la oportunidad que me brindaron. Espero pues que compartamos un rato bien agradable y entre nosotros mismos le hagamos preguntas a nuestros adultos en cómo ellos en tiempo atrás disfrutaban de su vida, en sus labores cotidianas y en sí para que pasemos un rato bien chévere, no extendernos mucho para que de pronto lo poquito que vamos a compartir sea de nuestro agrado. Muchas gracias. Seguidamente vamos a trabajar con los participantes algunos temas que tienen que ver con las vivencias, las cotidianidades de nuestro entorno y de cómo vivimos en esa época del San Luis de antaño. Y vamos a hacer el paralelo con los jóvenes de cómo lo están viviendo actualmente. Entonces vamos a iniciar con una pregunta, entonces la idea es que cada uno me vaya respondiendo desde sus vivencias. ¿Pregunta para adulto mayor o para los... Para todos. Entonces cada uno va a responder desde sus vivencias cómo fue esa experiencia. ¿Qué es lo que más recuerdan en los últimos 10 a 15 años? ¿Listo? De 10 a 15 años. ¿Te acuerdas? Recuerdo de 10 a 15 años. Cuando teníamos esa edad. No, hace 10 años. Bueno, yo creo que Mariluz se acuerda de mí. Vivía muy metida en la Casa de la Cultura y creo que siempre tenía ese interés como por todo lo cultural y entonces no salía de ahí. Ese es como mi mayor recuerdo, porque sí, creo que después de que falleció mi mamá, que fue más o menos ese tiempo, empecé a ir por esta cuadra, pues tuve la bendición de vivir al lado de una biblioteca y empecé a cogerle amor a las artes, a la lectura, al dibujo. Creo que más o menos en ese tiempo, sí, hace 10 años, estaba apenas descubriendo todo este mundo. Pues yo que tengo de 10 a 15 años, un vago de tiempo completo. ¿Por qué? Terminé de trabajar cuando tenía los 40 años en una empresa. Busqué empleo en otra empresa y me dijeron que ya estaba viejo. Entonces no me dieron trabajo y me tuve que poner a trabajar vendiendo cositas pues en la calle, hasta novenas de aguinaldo, almas del purgatorio, todas esas bobaditas que uno conseguía para poderme sostener y alimentarme. De lo que me acuerdo aquí, llevo 4 años, pero que trabaje, no, el hijo me está ayudando. Tengo un hijo de 54 años y una hija de 47. Y los dos me están ayudando a mí en este momento aquí en San Luis. Gracias.
De 10 a 15 años, bueno. Pues a ver, como les dije, me fui muy pequeño para Medellín, 3 años tenía. Siempre con mi mamá, tengo 2 hermanos, mi padre falleció cuando yo tenía 1 año. Entonces, no, hace 15 años yo tengo 24, 9 añitos. Nada, un niño pues dedicado al estudio, ahí como a la casa, siempre me ha gustado jugar fútbol. En ese tiempo el sueño de muchos niños, y era el mío también, era poder llegar a ser futbolista. Tampoco dejando pues de un lado que siempre me haya gustado el campo, yo veía caballos, fincas, y también me gustaba eso siempre, y uno teniendo pues como esas raíces, algo lo mueve por dentro, y las raíces del campo sanluisano, y vea, hoy en día también por la pandemia estamos acá. Entonces, no, esos recuerdos como de niños, sí, de fútbol, de muchas cosas, de jugar, de saltar, de caminar por ahí, carajear un rato. Bueno, la experiencia mía de los últimos 15 años acá en San Luis fue haber comprado un solar aquí en La Esperanza, y yo con una felicidad grande, que porque me iba a venir aquí para San Luis. Y cuando ese bombazo aquí, que eso tembló todo eso, le digo pues de que ya comenzó a decaer la cosa. Bueno, y yo dije, yo este solarcito no salgo ni por nada, porque tenía salida para acá y para abajo, por todo, era muy grande ese solar, eran como 300 metros. Y resulta que yo fui a una cita médica, yo le dije, ay, doctor, yo tengo el corazón aquí, yo tengo el corazón al lado derecho, ¿por qué? Y si yo pequeño, me dijo, no, eso es que lo tiene muy grande seguro. Entonces me dijo, pues sin embargo, te voy a dar una cita con un especialista. Y me la dieron, y eso fue en 2x3. Entonces yo cogí a voltear, y la primera cita con el médico me puso los 2 dedos aquí en el pie mío, te vas de operación. Ay, ¿cómo así? Te vamos a operar del corazón. Y yo, ¿cómo? Pero yo soy una persona muy tranquila, muy relajada. Y estando yo en las citas por allá, va este don Felipe, ay sí, va este don Felipe y me dice, ¿usted para dónde va? Le dije, yo voy para la clínica Medellín, para por Las Vegas. Me dijo, camina, te llevo. Y comienzan a lavarle el oído a la señora y al hijo mayor. Y yo, ¿qué decía? Ellos pensaban que yo me iba a morir, que eso, ¿para qué ese celular? Oiga, y que véndale eso. Ay, Dios mío, bueno. Y con esa operación mía, me quitaron el solarcito, y yo dije, ay, bendito sea mi Dios, pero bueno. Y ya me quedé, de eso en cosa de 2 o 3 meses me hicieron la operación a corazón abierto, me fue súper bien. Digo que a ninguno le fue tan bien como a mí, porque me operaron y a los 3 días se arrimaban 3 médicos allá, y eso me cometían que es que, este señor, ¿qué le pasa? No se hincha, no le da fiebre, ni se le altera la presión. Oiga, sí, todo su presión, dije, esto es pura macana. Eso hay por qué rajar. Sí, oiga, pues no, y así me sucedió, y a los 8 días estaba en la casa mía. Eso es el único que puede contar una historia de esas. Porque ha ido gente con operaciones más sencillas del corazón de usted, y se quedan aquí 6 y 7 meses. Y bueno, ya después, ya me recuperé, cuando resulta un sobrino de la señora mía que venga, le vendemos una casita por allí por la Milagrosa, y le compramos ay, si me van a dar algo para irme para el pueblito. Y ya ahí donde los Patiños, que yo creo que toca, una muchacha tenía una herencia ahí, entonces ahí mismo la iban a vender, entonces yo no tenía con qué comprarla, y entonces una hija me dijo, le voy a comprar para que usted trabaje, y yo tengo eso como una perlita lleno de árboles brutales, como chocolito, frijolito, yuquita, papita, eso le hago de todo le saco allá, y esa es la fortaleza mía, ese solarcito, eso me tiene vivo, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. Tengámoslo aquí. ¿Le recuerdo la pregunta? Sí. Que la pregunta es, ¿qué recuerdan los últimos 10 a 15 años en nuestro municipio? ¿Qué recuerda usted? A ver, vamos a ver si la memoria, yo a veces tengo menos memoria que los compañeros de más edad. A ver, en estos últimos 10, 15 años acá en el municipio, pues
Yo recuerdo que estuvimos hace 15 años, más o menos, que se empezó a normalizar la situación de la violencia que vivimos. Yo he visto que de ese tiempo hacia acá se ha ido mejorando mucho en todos los aspectos de San Luis. En ese tiempo, como les había dicho en la presentación, pues yo llegué acá muy desubicado. Uno se siente como despatriado cuando le toca un desplazamiento de esos y tan forzado, porque me tocó una experiencia. Yo vivía en el corregimiento de Aquitania, en la cabecera, y yo era líder allá, a Dios gracias, y me tocó sufrir mucho esa tortura de todos y luchar por todos hasta salir, irlos despachando a todos, porque no hubo Dios posible poder solucionar la situación con todas esas gentes que tienen el poder por las almas, y nos echaron. Llegué aquí, como les dije antes, muy desubicado, sufriendo mucho, sin saber cómo nos ubicábamos, cómo iba a ser mientras todo. Pero luego el Señor siempre mira por los más necesitados. Me fue presentando la forma, hice por ahí bobaditas, nos fuimos sosteniendo, consiguiendo la guapanelita, mientras logré conseguir, que la mayoría me conocen, esa pequeña restaurante o sancochería, allá en el parque. Entonces, ahí empezó mi ubicación con mi familia acá. Fue cambiando toda la situación, la parte financiera, que es tan difícil, y fue pasando también esa situación psicológica tan brava que a uno le queda. Y de ahí para acá, pues todo se ha compuesto tanto. De esos 15 años para acá se empezó en San Luis a sentir un poquito de paz, se ha ido aumentando, el pueblo ha crecido demasiado, aunque desafortunadamente también, como al principio se comentó por ahí en la apertura que se hacía, desafortunadamente las drogas, la juventud, por medio de tanto facilismo, porque eso se va a tratar después en las otras, no, pero la vida fácil es muy buena, es muy agradable. Desafortunadamente la juventud y la niñez no lo han podido entender, y muchísima parte lo ha despreciado, lo ha menospreciado y se han descarrilado. Pero de todas maneras, a grosso modo, San Luis ha avanzado en todo. Yo creo que se puede decir que más en lo bueno que en lo malo. Excelente. Sí, yo creo que sí, porque no debemos de ser así como tan negativos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hace 15 años yo tenía 10. Sentía poquito todavía el problema más duro. No, uno lo sufrió y uno lo sintió duro porque uno era un niño. Y de hecho eso fue una de las diferencias. Yo cuando tenía 10 años, 11 años, fue la transición escuela-colegio, que todos sabemos que aquí la transición escuela-colegio es pasar de un polo a otro del municipio. Y mientras la escuela era salir corriendo en cualquier momento porque se soltaba la balacera, o esconderse allá hasta las 5 o 6 de la tarde que se terminaba la balacera, el colegio fue todo tranquilidad. Fue una adolescencia muy tranquila, muy relajada, muy típica adolescencia de joven en pueblo, que creo que fue la misma de Pampa o la misma de Lacey, y es una adolescencia de deporte, de ir al río, de los intercolegiados, de
de las cosas que se hacen en el colegio y que se hacían aquí mismo en este teatro. Yo lo considero una adolescencia muy tranquila y muy sana. De estos 10, 15 años no recuerdo nada de San Luis, porque yo viví en Cali 25 años, viví muy feliz, viví muy tranquilo, tenía mucha amistad, y no, yo de San Luis no sé nada, porque yo estoy más bien recién venido, entonces no sé, pero lo que sí es que yo fui muy feliz en estos 15 años, después del desplazamiento, que estuve en Cali, allá vi yo muy tranquilo, muy feliz, con todos mis hijos, mucha familia en Cali, todo. Todo lo tenía allá. Sí, entonces, no tengo ya más que decir. Lo único que me recuerdo es de ese mono que es muy cansón. ¿Ah? Una mechita, ¿no? Una mechita de mono que no... Venga, pues. Sí, doña Mariluz, así como usted me dice que qué recuerdo de 10 o 15 años atrás de nuestro municipio, que debo de tener y mucho. Voy a hacer un resumen muy corto para no extendernos mucho. Recuerdo que 10, 15 años atrás, recuerdo mucho la época de mi estudio en la escuela. Salíamos de estudiar, mi familia somos 8 con papá y mamá. La niñez mía fue muy diferente a la de muchos, pero sabiendo que si volvieran a hacer, la volvería a repetir, porque fue mi niñez más hermosa del mundo. Salía a estudiar y me tocaba ir a esperar los buses para cargar maletas. Eso era más lo que recuerdo de mi pueblo es eso, en que habían carritos de rodillos para cargar los viajes. Llegaba la gente pues de sus pueblos del oriente o de Medellín, y uno pendiente a qué bolsito, qué maleta uno llevaba para uno llevar cualquier cosita a la casa para ayudarle a nuestros padres, que eran más bien de bajos recursos. Recuerdo mucho la época de la violencia, que no quisiera extenderme con la violencia porque todos saben cómo fue la guerra en San Luis. Somos resistentes 100%. Gracias a tanto cambio que se ha venido dando, vivimos en una zona de paz, una tranquilidad estupenda. Lo que recuerdo más que todo cuando era niño eran las travesuras que hacía. Travieso total. Ahora 15 años atrás, uy, por Dios, todo el pueblo me conoce. Ese es Pampainita, ese es. Él lustraba zapatos, vendía cigarrillos y chicle, cargaba maletas, lavaba carros, motos. Entonces, por eso les digo que era muy diferente a todo eso. Entonces, muchas gracias. Gracias, Reiner. Ahora vamos a seguir con otra pregunta que es, ¿qué es lo que más recuerdan? Hola. Ahora vamos a seguir con una pregunta que es muy relacionada a esta que hicimos primero. ¿Qué es lo que más recuerdan en esa etapa de la juventud? ¿Qué es lo que más ustedes dicen? Yo cuando era joven, yo me acuerdo que yo hacía era esto, así como lo decía Reinel, era las travesuras, era el ilustrar, vender, que era lo que yo más hacía de joven. Otros dirán, no, yo por mi edad, yo de joven solo me acuerdo que fui a trabajar. O yo por mi edad, en mi época de juventud, era beber, parrandear o qué. Entonces, qué tan interesante que... Hola. 2. Hola.
Ahí sí estás. Hola, hola, ahí sí está sonando. Pero creo que se desajusta. Sí, se desajusta el cable. Ahí sí. Bueno, eso es lo normal. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que nos vayamos a esa etapa bonita de la juventud. Pues digo bonita porque para muchos pudo haber sido muy bonita, para otros pudo haber sido muy frustrante, o de pronto muy difícil, muy complicada, porque no fueron las mismas épocas, los mismos entornos y las mismas familias. Entonces, qué tan maravilloso compartir con ustedes cómo fue esa etapa de la juventud. Gracias. Bien pegadito para que les... Listo. Bueno, la juventud mía fue trabajar y trabajar la agricultura en el campo. Eso era pues, cuando yo estudiaba, eso, vamos a las vacaciones, vamos a trabajar a echar cosechas por allá. Imagina que yo tenía una rosita muy bonita y una marranita. Y me dice mi papá que usted me regala esa marranita y esa rosita. Le doy estudio hasta que saque grado, le dieron ya suyo. Y yo quería estudiar. Y yo no estudié sino hasta tercero de primaria. Y a lo último, cuando yo le di eso a mi papá, entré a cuarto. Y el último profesor que tuve yo, me lo tengo todavía entre cejas y cejas, ya Agustín Callejas. Y me dice, Horacio, no te vas a ir a estudiar, que vos eres el mejor estudiante. Le dije, no, ya no hay forma, mi papá no puede sostenerme más en el estudio. Y no, bolear machete por allá en el campo, fue lo único. Bueno. De pronto, no sé si los jóvenes entiendan ustedes una rosa, para que ellos identifiquen que no es una rosa del nablo, sino que es otro tipo de rosa del argot. Usted conoce el maíz nace como una mata de arroz, pero usted en vez de echar espiga del arroz, echa una mazorca y esa mazorca se llena de maíz. Se llena de maíz. Exacto. Espiga y después se llena la... Exacto, que ahora se entiende más como una maicera, no como una rosa. Entonces, antes le llamaban rosa. Hasta los términos y las expresiones son muy diferentes como son actualmente. Entonces, qué maravilla que también esa es otra forma de compartir esa riqueza cultural y también de saberes, de expresiones que son muy bonitas, que nos van enriqueciendo como cultura, como municipio. Claro, excelente, bien pueda. La misma pregunta, ¿cierto? Sí. De la juventud. No, pues a ver, en mi juventud, sí, yo creo que todavía como gozando de esta, no, uno a medida que va creciendo y la juventud es muy linda y adquiere muchos conocimientos de muchas cosas. En la niñez son todos esos sueños que uno tiene y a medida que va avanzando va tratando como de buscarlo, ¿no? Una juventud también tranquila. Gracias a Dios, pues como que tuve la oportunidad de estudiar y de graduarme del colegio, ya prontamente de la universidad y nada, también como en entornos tranquilos, del deporte, del campo, como repito, pues siempre me ha gustado. Entonces, nada, una juventud tranquila. Sí me gustaría más como escuchar a los compañeros, a nuestros compañeros adultos, no ni siquiera viejos, a nuestros compañeros adultos que tienen muchas cosas. Creo que ellos sí, porque realmente es una diferencia muy grande en cuanto a las épocas y las, como dice don Horacio, la juventud fue ir al campo y creo que también, y vea, hoy en día, si bien fue su juventud, él hoy todavía está contento trabajando el campo. Entonces es como eso, ¿no? Ahí le va a hacer el micrófono a mi compañero para que él nos cuente un poquito más de esas vivencias de joven. Me acuerdo yo de mis primeros 5 años, estudiando primaria, haciendo mandados y jugando fútbol. Me le volaba a mi mamá por una ventana, se iba y me dejaba con las 4 hermanitas menores encerrado y se iba.
me cabía la cabecita, como era tan delgaditico, metía la cabeza por la ventana y me volaba. Llegaba mi mamá, ¿y dónde está Gonzalo? En la calle jugando fútbol. Llegaba preciso la pela. Pues no me importaba el castigo, con tal era salir a jugar enseguida a la esquina, que era una manga, con los vecinos. Ahí jugaba fútbol y eso me daban las 8 o 9 de la noche jugando fútbol. Llegaba a comer, no hay comida, callejero, acueste. Pero estaba feliz porque hice lo que debía de hacer en mi niñez. Los primeros 5 años, mi papá murió y ya nos quedamos nosotros solos. Los mayores no tenían autorización de reprendernos y el mayor tenía 16 años cuando murió mi papá. Era otro niño. Y yo tenía 5 años. Yo soy mellizo con una mujer y todavía está viva la melliza. Pero ella era muy zapa conmigo, me mandaba a regar, le ponía las quejas a mi mamá para que mi mamá me cascara. Pero mi juventud la disfruté mucho en mi niñez, fui muy sano, sin vicios, sin peleas. No, nada de baile, todavía no. A pesar de que en mi casa habían conjuntos musicales. Un hermano mayor tocaba acordeón, otro, el cuarto tocaba acordeón, tocaba lira, el mayor formó un trío. Pero ya más adultos, más de 16 años, cuando ya terminaron bachillerato. Y entonces a mí me metieron a... ¿Qué me querés decir con eso? Que ya es hora. Yo no le entiendo nada. No se acuerda de sus novias porque eran muchas. No, me gustaban mucho las mujeres y las niñas. Me gustaban los huesitos, las delgaditas. No, yo era feliz y las veía y les decía tan lindas, pero me pegaban unas insultadas. Como que yo era tan feo que no les gustaban las pobres muchachitas. Y eran niñas de la edad mía, de 10, 11, 12 añitos. Y las veía y me ponía a verlas y me babiaba yo por verlas, por cogerlas, por besarlas. Y les decía cómo estás de linda y me pegaban unas vaciadas, unas insultadas, como si yo fuera el peor del mundo, sin decirles nada malo porque yo no era boquisucio, sino como estar de linda. Una flaquita una vez me pegó una insultada y viendo a amiguitas y le decían que no, y ella seguía insultándome y no las volví a ver. Pero me fascinaba. Lo que más me gustaba a mí sí era jugar fútbol. Tanto niño, no perdía yo la salida de la casa a hacer otras cosas, sino a ir a entretenerme con los vecinos de la edad mía o un poquito mayores a jugar fútbol, hacíamos un partido y como la manga estaba ahí enseguida de la casa. Entonces yo no necesitaba irme lejos ni esconderme, sino que allí estaba al pie de la casa, ahí estaba, entonces salir a jugar y a entretenerme. Después de eso, no, ya, a estudiar bachillerato, hice 3 años. Y mecánica industrial en Pedrusto de Río otros 3 años y ya, se acabó la casa y ya me dediqué fue a trabajar y a ayudar para la casa. Excelente, gracias. ¿Ya está arreglado? Sí, ya. Sonido. Yo creo que ahora uno le encuentra placer. Yo creo que ahora uno le encuentra placer a cosas más banales. Pues, por ejemplo, mi primer trabajo fue vender oleas. Todavía me acuerdo. Pero entonces ya uno, digamos ahora en mi juventud, pues como que estoy viviendo, uno le encuentra placer, digamos, a salir a bailar con las amigas, sí, a cosas como más superficiales. ¿Qué más podría decir? Yo académicamente me gusta mucho pues lo que estoy estudiando, entonces también encuentro mucho placer en formarme profesionalmente. Entonces creo que es una gran pues como que ventaja que tengo y eso es como que lo que puedo resumir ahorita mi placer en formarme académicamente y estar con mis amigas y mis abuelos. Siempre encuentro mucho placer en eso. Bueno, excelente, gracias. ¿Qué es lo que más recuerda de esa etapa de la juventud? Eso sí recuerdo. Pero es que ese sí está A ver, bien. ese sí está bien. Sí. Ya. Vea, de eso sí tengo como bastantes
buenos, agradables recuerdos, aunque también algunos... Sí. ¿Por qué? Porque no es como para uno lamentarse y quejarse, ¿no?, de la situación económica de su familia. Aunque yo lo puedo decir pues como con ese orgullo del sano. Yo vengo de una familia muy pobre. Para sumarle, mi papá era muy enfermo. Entonces a mí solamente tuve la oportunidad de estudiar 2 añitos de primaria. Entrar a primero y terminar en segundo, en tercero, porque me dio el Señor como buena inteligencia. Y ese tiempo de mi juventud, así como sufridita, pero tan rica, porque era trabajo y estudio. Me tocaba caminar 1 hora de caminos, montes y cruzar quebradas para ir a la escuela. Y había que madrugar, ayudar a cargar leña, a cargar agua, porque era de las quebradas, y para uno arreglarse y tomarse la aguapanelita hice. Pero era algo muy agradable, aunque en la tarde llegar cansados con sus tareas, hacer lo mismo, todos los días lo mismo. Después el trabajo era constante. Vivía 3 horas del pueblecito, sí, de Aquitania, 3 horas, porque por ese mismo camino era que me tocaba caminar todos los días 1 hora para la escuela. Sí. Me tocó dejar la escuela para acompañar a mi papá en el trabajo. Y me tocaba lunes a sábado trabajando, aunque para uno era muy bueno. Uno muchacho, le encantaba el campo, la formación de campo y tan sanamente, cristianamente que es. Todos esos tiempos trabajando fuertemente, el domingo, madrugar uno, levantarse, rezar el rosario, ir a cargar agüita, dejar en la casa, pegarse la guapanelita después de arreglarse y un costalito al hombro para caminar 3 horas. Subir al pueblecito, refrescarse un poquito de la sudada, ir a la misa, que en esos tiempos se llamaba la misa mayor, que era lo del campesino, 11 de la mañana. Salir de ella, hacer el mercadito, cuadrar el costalito, echarse cualquier caldo por ahí que pudiera conseguirlo con lo poco que resultaba de centavos en ese tiempo, porque no se habla de miles ni de pesos, sino de centavos. Llegar y luego de eso era muy agradable, echarse en el mercadito al hombro, caminar a las 3 horas, llegar a la casa y comerse unos frijoles con el tocinito, que en esos tiempos no era como ahora, es que es dañino cualquier hojito de manteca. En ese tiempo engordaban esos cerdos grandísimos, todo lo que le cupiera, y el tocino lo que le llamábamos 3, 4 dedos. Y siempre nos gustaba que nos cortaran, nos pesaran del más grueso. Ahora no se puede, no sabemos qué pasa. Si será cierto o será cosas de la época, no sabemos. Pero era pues muy bueno, ¿no? Uno feliz, ya bien cansado, pero se tiraba y descansaba, se comía los frijolitos con su chicharroncito, al otro día volele el trabajo, toda esa semana acordándose que el domingo otra vez el descanso era ese. Pero a pesar de eso, uno vivía feliz, porque aunque no tuviera tiempo para el juego y divertirse como jovencito, como guámbito, como decía Emeterio, no, uno vivía feliz, porque uno se estaba levantando en esa, ¿cómo se dice?
en ese ambiente. Y a uno nunca le hacía falta esa diversión como hoy día, y hace unos añitos atrás. Y en adelante, pues, yo salí a acompañar al viejito al trabajo y resultó que fue el que me acompañó poquito porque por la enfermedad que sufría pudo muy poquito. Luego seguí trabajando, ya viendo por la familia que estaba levantando todos los que habían más pequeños y viendo por el viejito. Siguió la vida para adelante, murió, después me dio ya me sentía hombre capacitado de eso, con esa formación, con esos principios, me dio por formar hogar después de que ya sepulté el viejito. Y yo recuerdo pues que yo sé que hay muchísimos compañeros que les ha tocado parecidito. La vida mía, se puede decir en un sentido, fue muy duro, muy difícil. Trabajo, pobrecía, necesidades, camellos sin descanso, pero muy bueno porque uno era feliz. No había comodidades, no había facilidades. Algo que a veces da risa cuando charlamos, compartimos mucho. Los zapaticos eran los que llamábamos conejos. Y los limpiábamos con la agüita y quedaban brillantes porque eran los conejitos, no eran los plásticos estos. Pero sí, y muchos eran así, sí. Pero mire, uno era feliz. Entonces tocábamos eso antes, ese punto ya. Qué bueno que la juventud de esta época, más que todo ustedes que nos están escuchando, nosotros los viejos, que la vida que nos tocó fuimos felices. Y gracias a eso y a la formación durita de nuestros padres, nosotros somos lo que somos. Y que da tristeza. De pronto no cabe ahora, pero en lo que estoy diciendo me parece que se puede. Sí. Qué bueno que valoraran la vida, valoraran la formación que sus papás les dan y en lugar de hacerlos sufrir y de pedir que si me castigan, yo lo demando. Oiga, en nuestra época de todos, de pronto de los viejos que habemos aquí, soy el más muchacho. De pronto soy el poquito más muchacho. Oiga, y da tristeza ver que hace mucho rato para acá apareció eso. Que es una situación muy dolorosa y muy triste, y al revés, que los padres de familia no pueden formar a sus hijos porque sus hijos los castigan demandándolos. Usted me castiga y yo lo demando para que lo castiguen. Entonces, es algo que es un cambio muy difícil. Sí, muy difícil para los padres y muy triste para los hijos. Porque no hay ninguna formación. No hay una formación con principios. Entonces, es como una pequeña reflexión, contando nuestra vida de esa época, que era trabajo, sufrimiento, necesidades, pero una vida formada con unos principios tremendos, maravillosos. Entonces, hay mucho que hablar, pero como no podemos extendernos, me parece que demasiado. Ya, muchísimas gracias. Hay muchas más cositas, pero ya yo creo que más o menos. Bueno, creo que ahora a grandes rasgos expliqué lo que fue mi juventud aquí. Bueno, todavía soy joven, pero yo creo que mi juventud se dividiría en dos fases, es decir, de los 11 a los 16 años que estuve acá y de los 16 a los 25 que estuve en Medellín, porque son dos dinámicas completamente distintas. Entonces, la primera sí fue lo que hablé ahora, de la tranquilidad, del ir al río, del colegio, del deporte,
de la cultura en las medidas que se podía. Pues nunca me tocó trabajar, en ese sentido pues no me tocó trabajar, a diferencia de ustedes. Ahí hay una diferencia generacional muy grande. Y las veces que trabajaba era más por gusto que por necesidad. Es decir, cuando iba a visitar a mi papá a Cartagena, mi papá fue a Cartagena por cuestiones de la violencia. Cuando yo lo iba a visitar me ponía a trabajar a veces con él porque me aburría todo el día sin hacer nada, entonces me ponía a trabajar con él. O cuando iba a visitar a mi abuelo a la finca, cuando todavía tenía finca, me ponía a hacer cosas con él y con mi abuela por lo mismo, para no aburrirse. Pero trabajar nunca me tocó, al menos en la adolescencia. Fue un tanto solitaria, pero por la misma razón, porque como mi papá se tuvo que ir y mi mamá tuvo que trabajar y siempre se hizo cargo de mí, tuve cierta libertad y soledad para hacer lo que yo quisiera, pero nunca me hizo falta nunca nada, a pesar de que ella sola me mantuvo hasta muy grande. En Medellín sí fue todo distinto, la dinámica de la ciudad es muy distinta a la dinámica del pueblo. Todos les tocó vivir en ciudad, todos saben cómo es la dinámica en ciudad. Es más que nada como, pues no, es abrirse otras cosas, es ya la universidad pública que tiene sus condimentos y sus condicionantes, la formación académica, la cultura que se vive distinto en una ciudad. Y pues gran parte de lo que ha marcado mi juventud básicamente es la academia, porque a eso me he dedicado y porque a eso pienso dedicarme toda la vida. Mi carrera es muy académica, muy de la producción de conocimiento, y es lo que me gusta también. Lambón. Menos mal que eso no queda. Bueno, yo lo que me recuerdo de mi niñez es que yo quedé huérfano de padre a la edad de 5 años. Nosotros vivíamos en una finquita por ahí que se llama La Gaviota. Entonces, nosotros ya teníamos las vaquitas de leche y todo, pero ya mi mamá, al quedar viuda, se salió a vivir aquí al pueblo. Entonces ya trajo las vaquitas, las ponía por aquí. Entonces yo, como era el hombre mayor de la casa, era el que me tocaba ir por los terneros, por las vacas, todo. Entonces la abuelita mía tenía unos solares muy buenos, la abuela paterna, con mangos, naranjos, de todo. Y entonces yo por las tardes, cuando me mandaban por los terneros, entonces me terciaba una jiquerita que tejían de cabulla y me decía mi mamá, ¿vos para qué te tercias esa jiquerita? Ya no, porque es que por allí un amigo mío me va a dar unos manguitos, pero era yo para irme a robar los mangos de la abuelita. Entonces yo me robaba los mangos y los vendía para mantener platica. Cuando ya la abuelita se dio cuenta de que era yo el que me robaba los mangos, le dijo a mi mamá, ay, Carlinita, si viera, ese muchacho se me está robando los mangos. Oiga, y me daban unas zumbas que me hacían brincar. Y eso agradezco yo, porque si no, hasta hubiera cogido vicio. Después, cuando ya fui creciendo, mi mamá dijo, no, yo qué hacer con este muchacho. Entonces vinieron unos padres salvatorianos aquí que eran, y yo, te voy a internar con los salvatorianos. Te voy a mandar a estudiar allá, porque nosotros ya habíamos hecho el quinto de primaria, porque aquí había un maestro muy excelente, un don Miguel Duque, que se entendía con los 5 años de primero hasta quinto. Y en ese año salía uno de quinto, como salen ahora de tercero, cuarto de bachillerato. Ese era un muy buen maestro. Entonces yo me fui. Y los salvatorianos tenían la sede en Granada.
Allá me internaron por 3 años, hasta que hice el 3er año de bachillerato. Ya me vine, ya venía yo siempre ya mocito, entonces a mí me gustaban mucho las muchachas bonitas. y había 2 primas. Como don Gonzalo. habían 2 primas que vivían casi en la misma casa. Y entonces, como en ese tiempo uno no podía irse arrimando, sino que tenía que pararse en una esquina a mirarlas y a ver qué. Y entonces la mamá de la una le decía a la otra: cáchele, mijita, ¿qué sabe usted que le cacha? La otra: no, ¿qué sabe usted? Y yo enamorado de la una, y la otra no me importaba para nada, y la otra creía que era ella. Y como en ese tiempo, para uno poder arrimar donde la muchacha, tenía que pedirle permiso al papá, a la mamá. Y no le atendían, primero no lo dejaban entrar uno a la casa, sino por una ventana, a conversar por una ventana. Ya cuando ya le iban cogiendo confianza a uno, lo dejaban ya entrar a la casa. Bueno, entonces ya más tarde con esa muchacha no tuve yo nada. Sí, con la una estuve yo mucho tiempo de novio y todo, pero no, al fin no llegamos a nada. Ahí no, Después, no. Después me enamoré de otra pelada. Y que la suerte fue que me casé con ella de 14 años. Ya tenía 14 años. Y entonces ya la mamá también ya estaba viuda y me dejaba entrar a la casa, pero era la viejita aquí y yo aquí y la muchacha. Entonces yo con unas ganas que de tocarle siquiera una mano a la muchacha, pero que cómo hago con esta vieja de un lado. Y a ella le gustaba mucho el cigarrillo. Entonces dije yo: ahora sí, ya me la iré, voy a dar un cigarrillo a esta vieja y le voy a quemar esas pestañas. Entonces cogí y dije: fíjate, y entonces cogí yo y rastrillé el fósforo y se lo puse en la cara. Y solo esa vieja fregándose los ojos. Entonces dije yo: esta es la oportunidad de echarle mano. Era malaventado. Siquiera, pues decía: siquiera te jale una mano, porque no. Y apenas cumplió los 14 años, entonces ya nos casamos. Estuvimos 13 años casados, tuvo 7 hijos. Y se murió de 27 años. Porque no había televisión. No, que nada, no, uno la diversión era la mujer, darle vueltas a la mujer. Y bueno, entonces ya, teniendo el 7º hijo, se murió. Entonces ya quedé yo con 5, porque se han muerto 2 de los primeros, quedé con 5 hijos. ¿Y ahora qué hago yo? Y a pesar de... Y ya me encontré una viuda que me gustaba. Y entonces, no, como en ese tiempo uno no se atrevía a ir a la casa ni nada, sino que... Entonces, cuando la misa que llamaban la misa mayor, era a las 9 de la mañana, tenía uno que lograr de cogerla saliendo de misa. Entonces, cuando un día dije yo, un domingo, dije: esta vieja viene a misa, le voy a parar en la puerta, después de la iglesia. Entonces me puse, cuando salió, y ya me puse a charlar con ella, y ya le eché el cuento de que nos casaron, y ay, Oscar, yo tengo otra propuesta adelante. Yo voy a pensar, de aquí a 8 días nos encontramos aquí en la puerta de la iglesia y le doy la definitiva. Bueno, a 8 días yo toda la semana pensando, porque me gustaba tanto esa vieja, que también era viuda.
Cuando le dije, bueno, que a ver qué hubo. Pues yo he resuelto que sí. A mí otro me había propuesto, pero también tenía varios hijos, y él me decía que pues, no, porque era yo que no, que a mí me daba miedo por tanto hijo. Y no, yo le doy a ellos con que le hagan regalos, y a ella y a usted con que le regale a ellos para que le cojan cariño. Y dije, pues yo sí no le ofrezco nada. Porque yo, si usted me va a querer los hijos, me los quiere porque le nazca. Pero no porque se los vayan a comprar con regalos ni con nada. Y bueno, entonces ya fuimos. Y las relaciones que tuvimos fue 45 días. A los 45 días nos casamos. Y ya vamos para 53 años de casados. Me levantó la familia. Todo, y vivimos felices. Ella dice que yo soy muy cansón, pero ¿qué se va a hacer? ¿Cierto? Ella me dice que soy muy cansón. A él se lo va a reír a cada rato. Bueno, como 20 mujeres. yo les voy a contar un poquito de mi pequeña historia. Entonces, yo era así ocioso como don Oscar, también. Pero yo, para poder ver una mujer bonita, a mí siempre me han gustado, cuando yo estaba en las calles vendiendo cigarrillos y chicle, me ha gustado bailar mucho. Entonces eso era una buena estrategia para yo entrar a las discotecas. Yo cogía y empezaba a ofrecer por todas las mesas cigarrillo y chicle, cigarrillo y chicle. Y si veía una mujer muy bonita, le decía, reina, bailamos. Y ella solamente me miraba a la cara y se sonreía, este culicagado que hace acá. Bailemos, ¿usted qué va a saber bailar? Yo sí sé bailar, bailemos. Y empezaba yo a bailar con una y terminaba bailando con todas. Y si yo veía que venía la policía, iba y cogía la cajita de chicles que la dejaba por allá en unas cajas de cerveza y me colocaba a vender cigarrillos y chicles. Así como don Oscar. No, yo sí era muy vicioso. Y entonces, un día yo llegué a la casa muy tarde y me levanté al otro día por ahí a las 10 de la mañana y mi mamá toda brava. Y yo le dije, no, mamá, tantas gallinas y tantos pollos y tantos gallos acá, ¿por qué no cogemos una gallina para un sancochito? Que tengo unas ganas de un sancochito de gallina. Y no, mijito, no se puede porque esas gallinas son para la venta. Y en mi casa en ese tiempo éramos tan pobres, claro que todavía. El único que comía gallina, como don Oscar, que el único que comía gallina en la casa era el gallo. El gallo sí comía gallina cuando se antojaba. ¿Usted no lo vio? El único. Y un día yo me di cuenta que se rodó una vaca por los lados de mi casa para arriba, para esos potreros. Y le digo pues que todos los vecinos llegaron a recoger carnita porque una vaca rodada. Todos contentos, y yo ahí sí le dije a mi mamá, mamá, yo soy tan buena gente que voy a ir a comprarle mucha carne para que no me siga negando las gallinitas. Me fui con un costal, llené como 2 costales y llené 2 baldes, pero ¿quién baja eso, pues, eso tan pesado? Me tocó ir a buscar amigos porque ¿quién baja ese poco de carne? Entonces llegaban otros días en que yo empezaba así otra vez a salir a la calle. Me decía mi mamá, mijito, no trasnoche tanto, y yo me iba para la calle solamente con la cajita de chicles, con un fin de semana a bailar. Yo me la pasaba los fines de semana bailando. Gracias al baile fue que entró después el arte en mí, y gracias a la Casa de la Cultura también, que acá fue donde Mari me vio mucho tiempo desde niño bailando. Y siempre era por eso, no fue porque era tomatrago, otra cosa por el estilo, pero siempre era por el baile.
Y gracias al baile conozco estos príncipes y muchas princesas allá con el adulto mayor. Muchas gracias. Hola. Sí. Hola. Muy interesante que a raíz de estas vivencias, que son muy diferentes, no solamente por época, sino por las mismas condiciones, si de pronto alguno tiene preguntas, sería interesante compartirlas y que las discutamos. No, eso es una pregunta cortica, ¿cierto? Y si bien en la niñez de muchos de ustedes que fue en el campo y que es tan lindo porque el campo es vida y es muy lindo, pero nada, es como una pregunta sencilla y va referida a cómo antes la gente acá en San Luis se movía en temas del comercio, porque si bien todas las familias o la mayoría primero se sembraban la comidita para ellos y otras tenían la oportunidad de vender, y cómo era ese comercio entre la gente anteriormente, como iban donde el vecino y le decían cambiemos esto por esto, o sea, cómo antes se movía eso acá, porque somos de tradición campesina y eso es importante saberlo. Entonces, que de pronto me cuenten o nos cuenten un poquito de eso. Los que han sido campesinos. Eso sí, más que todo es como por eso, sí, quería algo de pronto don Horacio, no sé, o don Héctor. Pues sí, referente a la agricultura, antiguamente había abundancia de comida, aquí sacaban el maíz era por cargas y eso se vendía todo. Y ahora cosechan por ahí, sacan un bultico de maíz y no lo venden, todo tiene que venir de Medellín, como que lo del extranjero es como que las cosas de Colombia, lo que se fabrica en Colombia no sirve, hay que comprarle que lo americano, que porque la marca, y así sucede aquí con la agricultura. Lo único que uno de la agricultura que uno ve por aquí es que ya no ve la abundancia que se veía anteriormente. Sobre todas las carnicerías eran aquí en el marco de la plaza y allá a un lado las revuelterías de pura yuca, plátano, el chocolo, todo se veía. Y eso era en el suelo eso no es como ahora que hay tanta higiene y le exigen a uno muchas cositas. ¿Por qué cree usted que de pronto ya no se vea tanto como antes? Por una parte por la violencia y por otra parte Bueno, otra vez don Horacio, le pregunto es que por qué cree, y eso que usted menciona, que ahora ya no se ve, que ya no se vea como esa abundancia que antes teníamos en el pueblo, qué motivos o qué puede haber pasado para que eso ya no se vea. Porque hoy en día se han dedicado la gente más a la ganadería, porque uno se ve aquí para el prodigio y eso es ganado por toda parte. Si uno viera eso, que uno dijera, ve qué platanera tan bonita, qué yucalera, qué maizal, nada, eso ya no se ve, sino ganadería, puro pasto y destruyendo los bosques. Y eso es una cosa que el gobierno que está tirándole mucho a eso, a la desflorestación. Y eso, ¿por qué llaman a San Luis la perla verde del oriente? Por eso, porque se pararon todas esas cosechas y todo eso, y eso ya no se ve nada. Anteriormente usted se iba por aquí para abajo, para Cuba, y eso era todos rosados y maíz al lado y lado, yuca, plátano y de todo eso se veía. Ya hoy en día no, por la gente dedicada a la ganadería más que todo. Gracias, no. Yo creo que esa es para mí, esa es la principal. Bueno, ahora vamos a mirar cómo vivían ustedes la juventud a cómo la viven los muchachos hoy en día. Porque claro, hemos estado mirando que todos la vivimos de una manera totalmente diferente, unos trabajando, estudiando, y los pelados hoy en día cómo la viven y cómo la ven ustedes con respecto a actualmente. Exacto. Ajá, ¿cómo la observan? Sí. Ya estamos de edad. Sí, empecé. ¿Por dónde quieren empezar? Bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta?
¿Cómo vivían la juventud ustedes anteriormente o como la vivimos nosotros? La juventud de nosotros fue muy distinta. Fue sí, la cosa como es ahora, en ese tiempo la juventud era con mucho respeto, los novios y todo. Ahora no hay novios sino movios. Eso por toda parte se para uno. Un par de muchachos por allí, amacizaditos, que si uno, estos muchachos van a desarrollar aquí. Eso sí. Ni nada, no. Vigilancia. Ellos vigilan a los papás. Sí. A toda hora encuentra uno las muchachas por ahí al amanecer, borrachas y todo. En ese tiempo la mamá salía con las muchachas pegadas de la funda, que le tocaba hasta unirlas con costuras y cosas. Pues, y de pronto una pobre muchacha iba a mirar a un muchacho. ¿Qué estás haciendo? Así era. Y ahora, yo me voy. ¿A dónde andar? No, por allá a tomar unos traguitos. Tranquilo los dejan. ¿Y a qué hora vuelve mi hijita? No sé. Sí, no sé a qué hora. Ni vuelven a la casa. Sí, no vuelven a la casa. No, yo digo por experiencia, porque a mí me tocó. Yo tuve una muchacha que ella se mandaba sola, y que a pesar de que yo le plantaba y... pero no, eso, cuando resultó, es que yéndose con un muchacho y dije yo esperaba y esperaba, 2 y 3 días, y decía, pero esa muchacha, ¿qué se hizo? No, esa está viviendo con fulano de tal, que no sé qué. Después, al cabo de los tiempos, tuvo un muchacho. Y ya como que empezó a darle muy mala vida y se aburrió ella. Y fue y, ay papá, tenemos que volver para la casa. Y dije, mijita, aquí a la casa no vuelve. Si quiere le pago una casa que viva con su muchacho y le ayudo para el mercado y todo. Pero así como me hizo esa de irse con ese muchacho, porque yo le decía, ese muchacho es un sinvergüenza, un tomatrago. Era con un muchacho ¿de qué trabaja ese muchacho? Eso eso que a mí se me olvidó el nombre ya de esa cosa. Tiene la sede por allá abajo. ¿Cómo es? Ya me olvidó, en todo caso ya me olvidó. Sí, ella. Y le digo que ese muchacho, decía yo, el hijo de ella, decía yo, ¿cómo irá a ser este pelado, por Dios, hijo de este par de rémoras viciosos, de todo? No, y mentiras, que es un ejemplo de hombre, ya es agrónomo, y se maneja de lo bien. Pero ya, sí, así son las cosas de la vida. Uno no, hay muchos padres que todo por eso le tapan a los hijos, pero ¿para qué? Si todo el mundo se da cuenta de la vida. Sí. No, dale tú, ¿cómo vives? ¿Cómo haces el paralelo? Bueno, es que pues, sí, es complicado comparar. Sí. Hacer este tipo de conversaciones es de poder hacer este paralelo y poner la diferencia que hay de unos estilos de vida, de unas costumbres a las que estamos viviendo actualmente. Sí. No, sí, es que sí, precisamente es difícil comparar por eso, porque ustedes comparan algo que vivieron, mientras que nosotros comparamos algo que vivimos y nos contaron. Bueno, yo personalmente hablo mucho con mi abuelo. Bueno, con mi abuelo es fácil hablar porque él no hay que ponerlo a hablar, uno se sienta con él y habla solo.
No, sentarse a tomar tinto con él y ya, y empezar a hablar de la vida. Más con él que, por ejemplo, que con mi papá, por cuestiones de la vida. Pero, por ejemplo, sí sé que la principal diferencia es la pobreza. Lo que vivieron ellos tanto en Yarumal como en Puerto Triunfo es pobreza extrema que yo ni siquiera me imagino. Entonces, eso es la primera comparación. La segunda es, bueno, sí, acceso a facilidades como por ejemplo el estudio. Con esto yo hablo mucho con mi papá, nos sentábamos a hablar sobre historia, a mí me gusta mucho la historia. Nos sentamos a hablar sobre historia del país, o historia política o incluso la coyuntura política, y él siempre me habla de lo mucho que le hubiese gustado tener acceso a la educación, por ejemplo, cosa que no pudo hacer. Más mi abuelo, que es como ustedes, que si mucho hizo tercero de primaria. Entonces, esa es otra diferencia grande. Y con respecto a la vida sentimental, sí, pues nosotros somos mucho más flexibles en eso, aunque unos más que otros, pero sí, digamos, mi novia todavía, su familia tiene cierto recelo con ella, aunque ella ya tenga que 22 años, 23 años tiene. Ella vive en Medellín, yo siempre que voy a visitarla, siempre dormimos en habitaciones separadas y toda la cosa. Pero obviamente no se compara al no poder entrar a la casa o verla por la ventana o no poderle tomar una mano. Eso es una diferencia enorme también. Se me adelantó, pero bueno. Porque esa era la siguiente pregunta, ¿cómo veían las relaciones sentimentales? ¿Cómo era la juventud tuya? Prácticamente estamos abordando muchos de los temas que teníamos planteados para este encuentro de generaciones en esta tarde. Entonces, ¿qué tal si vamos de una vez planteando una de las últimas preguntas, que era cómo percibíamos, cómo manejábamos la parte social y sentimental antes y ahora? Porque incluso ya nos adelantaron, no es lo mismo antes, que usted tenía que hacerle un cortejo casi que a toda la familia, a la novia, a los amigos, para poder acercarse a la misma muchacha. Y si no, mire también los caballeros hoy en día, que no se pierden. Excelente. Mientras que ahora no hay que pedirle permiso a la mamá ni al papá. ¿O estoy equivocada? Muchos ya no hacen eso. Muy pocos las familias que tienen esas costumbres muy conservadoras, donde aún todavía se maneja ese respeto por el concepto y el permiso de unos padres. Entonces, qué bueno contar nuestras experiencias, cómo las vivimos en ese entonces y cómo las estamos viviendo ahora. ¿Quién quiere empezar? ¿No? Ah, ya está los micrófonos. ¿Cómo conquistó su mujer? Sí. Bueno, Hágale un Horacio, escuche más. ¿Una de cuánto? ¿De 16? Ah, no, ya ahora ya le echa a hablar. Don Horacio, hágale. Bueno, la niñez mía fue muy agarradito. Mi papá y mi mamá nos cuidaban a nosotros como cuidando niñas. Mis tíos le decían a mi papá y mi mamá: usted va a levantar es un par de bobos ahí, mi hijo. Y yo, bueno, nosotros salíamos a hacer cualquier mandado a las 7 de la noche, teníamos que estar en la casa. Un día cualquiera me volé yo y me fui para la casa, y allá había un kiosco, en el kiosco un viejito, y toda la gente comenzaba a darle aquí.
y volteaba y tenía una bolsillada de piedras el muchacho, el viejito ese. Y ese corrillo tan hijo de madre, no, pero aquí no hay gente, ya es un súper horrible. Y comienzo yo por allá así. Cuando me vi a mí sacar piedra y ¡pum!, me la pegó aquí. Yo dije, ¡ay, Madre Santa! Y salí yo llorando para la casa. Y iban a ser las 7. Y llegó allá a la casa. ¿Y usted dónde estaba? Me salí para la calle. Venga pues, mi hijo. Oiga, ay, me acabaron de arreglar, oiga, por la desobediencia. Y yo, ve, mija, lo que le pasó a uno no puede ser desobediente. Es que anteriormente usted le dan una orden y tenía que cumplirla. Y si no la cumplía, eso pues era un regio, eso lo mandaban. A mi papá, por ejemplo, le tocó a él, que mi papito ponía la correa en la pata de la cama y cometió un error, vaya, tráigame la correa, y enseguida arrodíllese. A mí no me tocó arrodillado, a él sí le tocó arrodillado, y enseguida le daban los latigazos ahí. Y esa experiencia de esa pedrada a mí no se me olvida nunca. Yendo yo, una vez que fui a Medellín, viviendo por allá en una casa, había un loco por allá, y un señor, y tenía señora, dice que vamos a hacerle pasar por la policía para que salga de allá. Me dice un muchacho, y dije, no, mi hijo, yo no voy a ir por allá a buscar lo que no se me ha perdido. Y fue él, y ¡tum!, le metió una pedrada de maneta, también se le abrió la cabeza. Yo dije, la que me escapé, yo dije, gracias a Dios, hay experiencias que no se le olvidan nada más en la vida a uno. Don Horacio, y la pregunta que en temas del amor, de cómo era en esa época. No, esa cuestión del amor en esa época. Yo tenía una noviecita para allá en el Popala, que es mi señora, porque yo tuve muy poquitas novias, tuve 2 noviecitas y con la tercera me casé. Sí, yo sí no. Y ya le digo pues de que una vez la señora, la novia le dio por sobarme por aquí como darle un vellito en el pie. Y la vio el papá y oiga, qué grito le metió ahí, eso no se podía tocar, y ella con ganas de enamoradita. Sí, a sobarme el piecito. Y yo con ganas de correrme más ponte ya pues ella subándome la piernita ya, y no, cuando el viejito por allá el grito, hijo de madre. No. Sí. Y gracias a Dios hicimos, y mi papá era uno que me decía que tranquilo, y dije, yo como que no la quiero mucho. Le dije a mi hijo, usted se casa y usted le va poniendo amor ahí. Yo le doy, pues gracias a Dios ya llevamos 53 años de casados, y le digo pues que le doy feliz de la vida. Ahora vivimos como un par de novios a lo bien. Felices, seguro. No, y sin quererla, si hubiera sido queriéndola ya me hubiera matado. Sí, porque uno es que de amor tan se muere. No, sí, a ver, como dice como menciona Pablo, eso es muy importante en cuanto a conocer uno cómo se pueda relacionar con la gente, y el amor es muy importante, y eso le mueve a uno. Mire ellos incluso como hasta ese acto tan pequeño de solo verla por la ventana era como tan gratificante, y se sentía uno tan bien. Y hoy en día uno sí tiene posibilidades, incluso las redes sociales también han servido para eso, uno por el computador, ahora con el celular, ha sido como otro tipo de comunicación, y cosa que uno lo compara, y uno, por decir, uno poner ese contexto de lo que ustedes les hacían, pues hablando de que tenía que estar el papá ahí, uno ahora lo vería como tan raro, ¿cierto? Pero como eso para ustedes era, incluso ustedes también respetar la autoridad del papá, decir, digamos, del suegro, de la novia, y se tenía que cumplir para poder estar con ella. Digo que sí, el amor ha cambiado mucho, y en estos tiempos de nosotros es muy diferente. Entonces, no, básicamente quería aportar eso. Pasémosle aquí.
Mi época de juventud no fue como muy amplia en el sentido de noviazgo. Yo no sé si es que he sido muy feo o qué, pero cuando le tiraba un piropo a alguna niña de la edad mía me insultaba. Y sin embargo tuve noviecitas que la suegra cogía a la muchachita y le decía, venga, con él conversa. Y me la ponían al pie para que yo me la conversara. La suegra era la que me arrimaba a las muchachas a mí. No era la muchacha la que se arrimaba, pero cuando la suegra me arrimaba a la muchacha, yo no podía conversar con otra porque la muchacha se me enojaba porque era celosa. Entonces yo tuve una alternativa como muy controversial en mi niñez o en mi juventud. Me gustaban, pero yo no les gustaba a ellas. Y si la suegra me las traía, las muchachitas eran celosas, entonces yo no podía conversar ni tratar a nadie más porque ya la muchachita estaba con la trompita hinchada. Pero a pesar de todo era muy lindo porque no había ese manoseo, esa confianza, esa relación sexual manual que llamamos hoy por hoy, que vemos en las niñas. Que el muchacho ya la lleve de la cintura y de la cintura apriétela y ella feliz ahí arrinconada y él feliz con ella casi cargada. Nosotros no vivimos eso. Yo me iba para misa 12 a la iglesia los domingos y me arrodillaba en la última banca arriba que tienen esa tablita para uno arrodillarse y ya no había banca atrás y me arrodillaba y de pronto sentía yo que me metían la mano por aquí. Unas peladas sobándome las piernas. Vecinas hay en el barrio, pero no sé, no les caminaba, porque me daba el miedo precisamente por lo celosa. Si trataba con una, no podía tratar la otra, no podía conversar con ninguna, porque ya los celos eran bravas. Pero las suegras siempre me han querido, eso sí he sido yo de malas. Me conquisto a la suegra y no me conquisto a la muchacha. No había celulares, el celular era la boca. Bueno, yo tuve pues como la fortuna de crecer con mi abuela y ella me contaba muchas experiencias pues como que alrededor de la infancia, ella ya a mi edad tenía yo creo que los 3 hijos que tiene, pues que tuvo, entonces pues es muy diferente porque uno prioriza ya otras cosas. Yo así crecí pues como con la liberación femenina, yo soy de las que me emborracho y llego al otro día. Sí, de las que mencionaba, sí. Y pues, por ejemplo, algo que era netamente de los hombres, que solamente estaba bien visto, pues que un hombre lo hiciera, ahora las mujeres tenemos la libertad de hacerlo. De alguna u otra forma, si está bien o está mal ya socialmente, de pronto es pues vuestra una diferencia entre lo que, digamos, opinan ustedes y lo que opinamos nosotros, pues como jóvenes, ¿cierto? Eso, exactamente. Exactamente, pero entonces yo creo que, claro, como los tiempos han cambiado, ha cambiado la forma de querer y las formas de uno relacionarse con el otro. Yo sí digo que ahora, digamos, las relaciones se tienden a ser muy efímeras por ese tipo de cosas. No es que tienen la libertad y no quieren nada. No es que les den la libertad, se la coman. Eso, más fácil. Y entonces uno, teniendo esa libertad, se puede cansar muy fácil. Algo que ustedes de pronto no tenían, porque ustedes tenían ese misticismo durante mucho tiempo, durante que era experimentar. Bueno, nosotros no, nosotros experimentamos, hacemos esto, lo otro, tenemos un mundo antes de. Abierto. Entonces se nos va a dificultar más tener una relación estable y todo ese tipo de cosas, pero creo que pues se vive el amor de diferente forma, pero creo que la forma de amar de los seres humanos sigue siendo la misma. Donde nos vemos en la otra persona y nos vemos reflejados en el amor de la otra persona, y eso es lo lindo del amor, que es un sentimiento que uno no controla. Entonces creo que se puede amar de la misma manera, pero ya ahora con cierta libertad. Hay un problema en el amor. Los viejitos no nos queremos acostumbrar a eso. Es que claro, no. Hoy por hoy no se mire el amor como nosotros lo utilizábamos, sino que se mira más la parte sexual del hombre hacia la mujer, y te adoro, mi amor, y te amo, y no me la hora y no echarle mano, cogerla y acariciarla. Nosotros en nuestra época no lo hacíamos.
Claro. Y teníamos un montón de 20 ojos, los suegros, las suegras, las cuñadas, las nueras, los yernos, al pie de nosotros vigilándonos para que no fuera a mandar la mano donde no era. Es correcto, ahora ya la muchacha tiene la libertad, el padre la ve, de pronto le hace una pequeña sugerencia, pero sin rabia, sin odio, sin ira. Entonces ya la muchacha toma una libertad y abusa de esa amistad, perdónenme que se los diga. No es que quiero sancionar a nadie porque no soy quien, pero uno ve que si hay una libertad de la cual la muchacha o la mujer se descacha y el hombre toma eso para él. Perdón. Bien pueda siga. Sí, ¿cómo se relacionaban ustedes en ese momento a cómo se relacionan los muchachos? A ver, entonces, yo creo que ya hemos escuchado unas de una manera, otra forma de decir de otra manera, y la mía no está muy lejos de esas, aunque siempre de la manera antigua, en un sentido. En otro sentido, sí, como con un valor moral muy bueno, pudiera decirse. Porque yo escuchando aquí a esta reinita, tocó un punto muy importante y muy cierto, de que por ese derroche que hacen dentro del libertinaje, que llevan la libertad que siempre tenemos a un libertinaje, por eso ella lo dijo, por eso es que ya no perdura. Como antiguamente. ¿Por qué? Ella también lo dijo. Había, en otras palabras, el amor era, por un lado, respetuoso, porque así nos tenían formados, y por otro lado, nos cohibían. Era cohibido todo. Entonces, de pronto, ahora se mira respetando la forma de la juventud, claro está. Ahora se mira de una manera libre. Y ella también lo dijo, pero nos amamos igual. Claro está que el amor no es diferente de 50 años atrás o 60, 80. Ahora, el amor sigue siendo amor que brota del corazón y va hacia la otra persona y son muy atraídos. La diferencia está en que nosotros nos amábamos, digámoslo así, viejamente nos amábamos con un respeto, y ese respeto nos llevaba a tener una hermosa moral, sí, una buena moral. Porque yo también recuerdo que fue muy difícil. Todos los viejos nos tocó muy duro, a unos más, a otros menos. A mí también relacionarme con mi esposa en ese tiempo, aunque no hace pues tanto, pero sí también un rato bastante, más de 40 años, siempre hace rato, también fue muy difícil, porque a mí me tocó abrir el camino hacia una familia que era muy difícil. El papá era muy difícil, demasiado, y para mí fue muy duro. Muy duro porque fue el primero que fue a abrir pues la brecha para entrar allá. Y yo, Dios mío, me gustaba tanto la muchacha, aunque había tenido otras varias. Pero uno siempre tiene varias, pero la que va a ser es una sola. Sí. Entonces yo dije, esto está difícil sabiendo cómo es ese señor, Dios mío, pero ¿yo qué hago? Yo tengo que ir. Y empiezo, y para que se rían, porque es que a todos nos toca así, nos riamos. Yo iba, las primeras visitas era a visitar, no a visitar a la muchacha, a visitar allá a la familia.
porque no se podía, porque él allá, oiga, esto va, de esos que roncan como cajuchos bravos. Sí, y entonces yo, Dios mío, yo apenas la miraba de lejitos, pero después yo ya, uno ese amor lo impulsa a uno y le da valor. Sí, entonces empecé a acercarme. Uy, ese señor por allá, Dios mío, cuando yo me iba, porque no podía estar más de 1 hora ahí. Mire, es que es duro, pero siempre hay una cosa adelante que manda, el amor. Yo decía, qué difícil, pero bueno, yo tengo que luchar por salir adelante. Entonces, después que volvía, no podía volver antes de 8 días, aunque estuviera cerca. Oiga, antes de 8 días, y ya se la puso. Vea, tiene que hablar conmigo. Y para que podamos llegar a un acuerdo, yo dije, pues hablemos. Hablo con él. Muy duro, pero fui y hablé con él. Y escuchen y verán. Pero eso por un lado es duro, difícil y duele, choca, pero por otro lado sale siendo algo que perdura después. Me dice, no le permito visitarla sino cada 15 días. Y cada 15 días va a venir y la visita es de 1 hora. Y que yo esté ahí en la casa. Yo, Dios, esto sí está muy bravo. Pero bueno, ¿yo qué hacía? Si la amaba. Entonces yo me allané a eso. Pero ahí está la dificultad. Iba y él allá. Y él tenía que estar ahí cerquitica escuchando qué se decía. ¿Yo qué decía? Yo que enamoraba a la muchacha con la pantera de papá ahí escuchando. Yo le decía cualquier bobada. Sí, cualquier bobada. No daba para más. Cuando ya me hartaba de eso tan difícil, me despedía, me iba. Pero esa es como la parte difícil y negativa. Pero viene la positiva, que de esa manera, aunque fuera de lejitos, nos amábamos y nos entendíamos. Y fue muy difícil llegar hasta organizar el matrimonio y llegar el día, pero a pesar de esas visitas, que eran como más bien familiares, vea, el amor, la comprensión, el respeto, la lucha mutuamente, ahí estamos felices, como 43 años. Excelente. Y seguimos bien, luchando los dos, amándonos y como tantos, como siempre. Entonces, retomando de nuevo lo que usted ahorita decía, ese amor ahora no deja de ser el mismo amor. Lo que pasa es que no tiene como mucha vida, por lo que usted mismo decía, y también el compañero. Por lo que hay tanta libertad, entonces ya tienen un mundo grande, abierto en ese amor. Y por eso, cuando la mayoría, yo creo que si no me equivoco, por ahí el 80% o más de las parejas, como lo viven así antes, llegan al matrimonio y prontiquito, desafortunadamente y con dolor, desechables. Pues sí, porque quemaron toda esa etapa de ese amor hermoso, maravilloso, antes de todo. Pero sí hay que terminar diciendo, el amor no es diferente, no es otro hoy. Es el mismo, manejado y vivido de otra manera. Excelente. Muchas gracias y perdonen que me extendí, pero es que hay tanta cosa y como que se apasiona uno en esto. Bueno,
El último consejo que le doy a los muchachos es que se amen verdaderamente, que sea como anteriormente, que llegaba uno al matrimonio y era para toda la vida, pero ahora no es sino puro sexualismo. Después de que calmaron el sexo, adiós, se perdió el amor. Muchas gracias. Pues yo quería contarles mi experiencia. Pues ya ahora mencioné las diferencias generacionales, pero ahora quiero contar mi historia. Sí, pero no digo la historia. Sí. ¿Cómo? Así cortico. Mi novia, pues con la que estoy en la actualidad y con la que mejor me he entendido, curiosamente la conocí en México. Yo tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico en México, en la Ciudad de México, y allá la conocí, pero lo curioso de todo es que ella estudia en mi misma universidad, en mi misma facultad, porque ella es trabajadora social, y la familia es sanluisana, y nunca en la vida la había visto. Nunca en la vida nos habíamos visto. ¿Cómo? No, hasta ese día no la había visto nunca. Entonces, es algo muy curioso, llevamos 2 años, pero por la misma razón compartimos muchos códigos culturales que siguen vigentes y que son muchos de los de ustedes. Es decir, a mí el suegro me quiere mucho, creo que porque tenemos eso en común de que somos de San Luis, pero algunas cosas de las que usted cuenta siguen vigentes de mi relación. Por ejemplo, yo en Medellín vivía solo, pues vivía con amigos, pero ella nunca podía quedarse a amanecer en mi casa. A duras penas me podía visitar. Y si yo pasaba más de 15 días sin ir, había problema, porque antes, al contrario, ellos les gustaba que yo fuera a hacer visita a la casa. Y a mí Laura, por ejemplo, me dice, es que usted no viene a visitarme a mí, usted viene a visitar a mi papá. Porque la visita se hace con él, porque uno se sienta a hablar con él, uno se sienta a charlar, a dialogar, a pasar el tiempo y hasta a tomar con él. Y con ella el tiempo que uno pasa es por fuera de ese espacio. No sé si ustedes, algunos la recuerden, por ejemplo, a Misael Peña. Él fue el jefe de policía de aquí de San Luis muchos años. Misael Peña, le suene. Y la mamá de ella se llama Teresa Duque, Teresa de Jesús Duque. Son los abuelos de ellos. Ella no es de acá, ellos crecieron en Medellín, pero se dio esa casualidad. Excelente, muchas gracias. Ahora retomando para cerrar ya este encuentro de diálogos y saberes de diferentes generaciones, es interesante que cerremos con algo muy puntual y algo muy bonito, que es qué recomendamos, qué aconsejamos o qué le vamos a dar a esos muchachos o a estos adultos como recomendación, como consejo de vida. ¿Quién desea empezar? ¿Recomendación de quién? ¿De los jóvenes para los adultos? De los jóvenes a ustedes, los adultos, y ustedes los adultos a ellos como jóvenes. ¿Qué le aconsejan? De los jóvenes para los adultos. El consejo adecuado. Bueno, pues que más que consejo, creo que es pues, nombrar una realidad. Una constante entre las personas mayores, entre los adultos mayores, es la soledad. Muchos de ustedes llegan a cierta edad y los hijos pierden contacto con ellos por lo que sea que haya pasado, porque ellos no les hablan a ustedes o porque ustedes no les hablan a ellos, porque simplemente ya nadie les presta atención o porque los condenan al ostracismo y a la soledad. Entonces, creo que no es consejo, porque eso no depende de ustedes, pero es como recalcar esa necesidad de hablar que ustedes tienen y que siempre esa necesidad se satisface entre ustedes mismos, tomando tinto en el parque.
Por eso digo que no es consejo porque no depende de ustedes, depende más de otras razones, pero sí sería bueno establecer este tipo de espacios en otros escenarios más cotidianos, más de la vida real y no tan armados. Y también aprovecho para hacer la invitación. Nosotros estamos armando un colectivo de memoria cultural del municipio, lo llamamos El Tintero. La razón de ser del colectivo es reconstruir la memoria, no solo del conflicto armado, memoria en general, cómo era el pueblo hace 50 años, por ejemplo, que nosotros no sabemos cómo era, o cómo era el país hace 50 años. Y entonces muy posiblemente en el futuro los vayamos a invitar a espacios como este, pero más informales, más de tomar tinto entre nosotros y hablar sobre lo que era San Luis o la región. Aquí Tania es parte de San Luis, aunque jurisdiccionalmente no sea de aquí, pero la vida social se conecta más con San Luis que con San Francisco. Jurídicamente no, pero socialmente sí. Socialmente sí. De hecho, ya deben haber todos los trámites acá. Económicamente. Entonces, la invitación es esa, a que muy probablemente en el futuro nos sentemos otra vez a tomar tinto y hablar. Espero que tengan la disposición y estén abiertos. Muchas gracias. Ahora sería consejo, recomendación. Experiencia de vida. ¿Consejo para quién, Héctor? Sería para los jóvenes, nosotros los viejos, porque ellos recibimos de ellos y ellos reciben de nosotros. O sea, ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Sí, porque eso es... Por ahí dicen que la experiencia no se improvisa. No se improvisa, pero se intercala cositas, conocimientos, ideas, y eso es bueno, eso es bueno. Entonces, a ver, muchachos, ya que nosotros hace ratico que pasamos por ahí también, la vida es bella, la vida es hermosa. Y nosotros, aunque nos tengamos ya un buen rato de vida, de trabajo, de sufrimientos, de gozo, de experiencias, de todo, no se nos olvida que la vida, la juventud es maravillosa y que hay que disfrutarla, claro que sí. Yo no la pude disfrutar por algo de lo que les pude contar, pero no por eso dejo de sentirme que fui joven. Y también tuve, a pesar de todo eso, tuve momenticos por ahí de felicidad, pocos, pero sí. Entonces, yo lo único que les dijera, muchachos, es: amen la vida, ámense ustedes mismos, valoren las oportunidades que Dios les da y las oportunidades que de pronto también sus papás les dan. Y amen y valoren mucho a sus viejos, los que lo tengan, porque es algo muy maravilloso. Nosotros, porque también soy hijo, nosotros como hijos no tenemos ninguna fortuna que seamos capaces que nos sirva para pagarle el amor, la crianza, los sufrimientos, la entrega y todo que los viejos tuvieron con nosotros. Entonces, es algo que si ustedes lo tienen en cuenta y lo valoran, los cuidan, aunque estén unos viejitos chuchumejos e insoportables, ustedes van a ser felices en la vida después de que ellos ya no existan, de que ellos ya no estén. Entonces, sería como, hay mucho que hablar, pero en estos momentos son espacios muy cortos. Entonces, eso sería como, más que consejo, sería como una pequeña reflexión que les hago, porque eso es grande. Uno cuando está joven, de pronto entiende poco y valora poco, pero yo veo que ustedes de pronto, ustedes tres que están aquí, 4 que están con nosotros, que estamos aquí reunidos, yo creo que ustedes sienten
sienten esa parte de amor por la vida, por ustedes mismos, por sus viejos y por todo lo que los rodea. Entonces, eso es como más o menos lo que les puedo dar, con mucho amor, con mucho cariño. Muchas gracias. Ay. Yo creo que, pues primero, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Yo creo que no hay mejor manera de aprender que hablando, y más pues como con la experiencia que ustedes nos pueden proporcionar a nosotros. Otra, pues como no es como consejo, sino saber que la edad nunca es un impedimento para aprender cosas nuevas, para vivir experiencias nuevas. Ahora, digamos, yo creo que están en la edad donde, por ejemplo, si un hijo les dice que eso está mal hecho, ustedes no le van a prestar atención, porque al fin y al cabo ustedes ya son responsables obviamente de sus actos. Entonces, que no se priven, pues como que esos comentarios son muy comunes cuando uno habla con personas mayores, y es que yo ya estoy muy viejo, yo ya para qué me voy a poner en esas, póngase en esas, porque esas, pues, al fin y al cabo es la más hermosa, porque tienen la sabiduría, tienen mucha fortaleza y la experiencia necesaria para hacer lo que ustedes quieran. Entonces es eso, que la edad nunca sea un límite, pues como para vivir lo que deseen. Muchas gracias. Oiga, una experiencia bien grande mía. Bueno, pues yo me casé y yo antes de casarme no fui alegre, feliz y mujeriego, vagamundo, nada de eso. Pero después de casado saqué las uñas. Me conseguí 2 hijos. Me conseguí 2 hijos por la calle. Oiga, pues. Y le digo sinceramente, y yo que en mi hogar y todo eso. Resulta que una hija mía se consiguió un vecinito de novio, y una vez iba yo con la novia, la mosaica, la concubina, toda gordita, y la pilló, y él le contó a la hija mía. Entonces la hija mía le dijo a la mamá. Entonces me dice, oiga mío, ¿sí es verdad que usted esto y esto y esto y esto? Ay, como si por Dios me le dije, pues destapada la olla, destapado todo, y ahí me cogí y le conté. Y yo dije, uy, esto se acabó aquí. Y yo dije, Señor, como yo he sido católico desde pequeño, yo dije, Señor, en tus manos voy a poner mi hogar, que yo no quiero que se pierda. Y hasta ahora le he jugado hasta a mi señora, y no se la volveré a jugar más. Yo me la arrodillé, le pedí perdón, le dije, si usted no se siente capacitada de perdonarme, yo me llevo mi ropita y me voy. Y yo le digo sinceramente, nadie de la juventud de hoy en día no conoce el poder de la oración. Cree más en brujerías que en otras cosas, pero el poder de la oración es infinito. Yo le digo, yo tengo un libro que tiene 135 años y me lo conseguí pidiéndole al Señor que me diera. Y yo tengo un rosario en ese libro que llama Pasión de Cristo, ¿cómo es? Pasionarias. Cuando yo me ofreció en ese libro, que fue una persona desechable, como dice, con un gamín, marihuanero y todo, me dijo, ¿qué le vendo esta biblioteca? Y dije, ¿cuál es? Es basura. Entonces me dice, ve a ver, cuando yo que pasionaria, yo dije, pasionaria, eso es puro seso. Cuando me pongo a ver, qué belleza. Oiga, eso tiene unas cosas súper maravillosas. Tiene 52 reflexiones para todos los viernes del año, y tiene el rosario meditado de la pasión de nuestro Señor Jesucristo para hacerla todos los viernes. Y yo les doy el consejo primordial, es de que si ustedes van de la mano de Dios, prosperan y progresan y salen adelante. Si no van de la mano de Dios, sucumben por plata, por dinero. ¿Cuántos millonarios hay infelices que no tienen paz, alegría, no tienen de ninguna tranquilidad? Yo le digo sinceramente, yo soy feliz después de que me salí de todas esas perversidades del mundo. Si yo hubiera seguido ese mundo, yo no tendría hogar, ni me querían los hijos a mí me adoran. Esta pandemia nos ha separado una cosa terrible, lo que estaba diciendo usted de nosotros los viejos, la soledad. Nosotros llevamos 5 meses sin ver los hijos.
Y nosotros cada 15 días íbamos o venían, y ellos pues, porque a nosotros nos admiran porque somos una familia muy, muy, muy unida. Bueno, entonces ahí terminamos con la realización y el consejo que le doy: no se dejen de las manos de Dios. La oración, el poder de la oración es infinito. Muchas gracias. Con mucho gusto, y que Dios les bendiga. Gracias, ¿no? Hágale usted tranquilo. Don Gonzalo, hágale. Un consejo que le doy yo a los jóvenes y especialmente a los adultos: tenemos una vida avanzada. Esa vida nos ha enseñado un montón de cosas para la educación y para la responsabilidad nuestra con relación a nuestros hijos. Tenemos el consejo adecuado siempre para los hijos, para sacarlos de problemas y de líos en los cuales ellos sin querer se meten en esos líos. Tengo un hijo de 54 años. Cuando tenía 16 años me dijo: papá, me ofrecieron traer un carro de la costa. En ese tiempo el básico del gobierno eran 30.000 pesos mensuales, eso hace 40 años. El básico del gobierno era 30.000, con eso comíamos, con eso vivíamos, se pagaban servicios, había mercado, había arriendo, había con qué pagar. Con 30.000, el arriendo no valía 350 o 400.000 como una casa hoy, valía 1.500, valía 1.000, valía 800. Pero el hijo me dijo que iba a traer un carro de la costa, y le dije: ¿cuánto te demoras? Y me dijo 3 días, y le dije: ¿cuánto te pagan? Y me dijo 3 millones de pesos, y le dije: si te metes te matan. Un muchacho de 16 años codiciando el dinero de otro por traer un carro de la costa. En 3 días se iba a ganar 3 millones de pesos. Me pareció inaudito que se fuera a ganar esa plata uno trabajando 30 días para ganarse 30.000 pesos. El muchacho le dije: le dije yo al hijo: si te metes te matan. Y es que yo con la harta necesidad de usted con lo que me sale. Le dije: yo también las tengo, pero te quiero vivo, no te quiero muerto. Si te metes te matan. Se fue bravo conmigo, no supe más. En una reunión me lo encontré y se me acercó y me dijo: pa, ¿te acordás del carro que iba a traer de la costa? Y le dije: ¿ves estar papeado? Y me dijo: yo no me metí, pero el amiguito que me invitó sí se metió. Y le dije: sí está lleno. Y me dijo: sí, pa, de tierra, lo mataron. Y él hoy por hoy me da la mano y le digo yo: hijo, yo no merezco todo eso. Y me dijo: que no, pa, eso y más, eso y más. Se acuerda que está vivo por un consejo adecuado de la experiencia de un adulto mayor. Yo, mi consejo para los mayores que estamos aquí, y ojalá que lo repartan a otro, es adecuado para que la personita que no conoce y no ha vivido la vida que nosotros hemos vivido, tenga el consejo adecuado para salir de los peligros que le presenta la vida. Gracias a ustedes. No, pues nada, simplemente agradecerles por estar con nosotros, por poder brindar todas esas vivencias. Creo que aprendimos mucho de ustedes y hay mucho por contar, mucha tela. Nos quedamos corticos, pero es bueno que nos podamos seguir viendo y que sigamos compartiendo eso. No tengo sino que agradecerles. Ya para cerrar, ¿sí está sonando? Hola, hola, hola. Ya para concluir, le damos los agradecimientos a cada uno de los participantes por ese compartir de experiencias, saberes y vivencias que nos han permitido mirar de una línea transversal que somos muy diferentes, pero que al tiempo este compartir de experiencias nos ha permitido forjar caracteres ideales y que también nos ha permitido también de cierto modo, valorar nuestra cultura, valorar nuestro entorno, esos saberes, esos consejos y esas vivencias tan bonitas que hemos compartido el día de hoy. Que esto han ido forjando nuestro carácter, nuestras familias y también incluso ese mismo entorno en el cual hemos estado participando. Entonces a ustedes muchísimas gracias por este compartir de este rato, que esperamos que se den otros espacios también para seguirlos compartiendo y sobre todo gracias por esos maravillosos consejos, esas sugerencias y esas vivencias tan bonitas, que la idea es que las sigamos compartiendo de nuestros espacios también, con nuestras familias, amigos y conocidos. A ustedes mil gracias y feliz tarde. Gracias por tenernos en cuenta. No.